Primeramente reciban el saludo de mi persona y el agradecimiento a Elizabeth y todo su equipo eh, por facilitarnos, por permitirnos compartir algo de lo que es estos temas especializados. Y bueno, primeramente a Dios también por permitirnos estar reunidos de esta manera, forma virtual, con un solo objetivo, con el más grande objetivo de compartir experiencias, compartir conocimientos en algunos casos, tanto de ustedes como de parte mía y del equipo mismo de Yachaywasi, que hace posible estos encuentros. Bueno, aquí nada más hay información de que hoy iniciamos, ¿no? El 21 de marzo. Eh, En realidad, cuando coordinamos este curso con Elizabeth y su equipo, pues no le hallábamos un nombre así corto, un nombre muy específico, y decidimos llamarlo pues SIG con ArcGIS aplicado, ¿no? Entonces, y aplicado aquí a cuatro temas o grandes temas, y que ahí los tiene en pantalla, ¿no? Es la climatología y meteorología, el análisis de vulnerabilidades y riesgos, gestión de catastro urbano y rural, y un poco el tema de desarrollo de cartografía y teledetección, ¿no? Cuatro temas muy amplios, pero que o lo hemos dividido al curso en estas sesiones y vamos a ir, digamos, tratando de desarrollar lo más que podamos, ¿no? Eh, Y en esta primera parte yo he querido, o siempre trato de un poco hablar de la historia, de cómo es esto de los sistemas de información geográfica, para ubicarnos en el tiempo y ubicarnos más o menos en el tema. Eh, Muchos de ustedes ya seguramente han llevado un curso de SIG y bueno, les va a parecer un poquito como que otra vez eso, pero eh, entiendan que hay coleguitas, hay compañeros que recién se están, o es su primera vez con esto. Entonces, un poquito como nivelarnos, vamos a empezar hablando a medida de generalidades, ¿no? Miren, es a los egipcios a quienes se les atribuye, o bueno, a quienes se les ha dado los mayores méritos de esto de los sistemas de información geográfica, ¿no? ¿Y por qué a ellos? Porque desde su época eh, Cristo y antes de eso, ellos tenían una necesidad natural, ya, de medir los terrenos que requerían restaurar sus parcelas inundadas por el río Nilo. Entonces, nosotros por historia, bueno, yo personalmente no conozco Egipto en vivo, pero por historia sabemos que el río Nilo pues lo baña a Egipto y lo hace uno de los valles más productivos del mundo, ¿no? Sin embargo, había años como acá nuestro fenómeno El Niño, que es una planicie, ¿no? Y el río llega en un delta, llega extendiéndose por todo lado y riega en forma natural el valle. Pero había años que este río, había mucha lluvia, un desequilibrio climatológico y todo lo hacía una sola laguna. Entonces, todos los límites que ellos tenían, que a veces eran referidos a una planta, a un árbol o a una roca, todo eso se movía o desaparecía, ¿no? Y todo quedaba, entonces, como decir, en ceros. Y ahora sí, ¿dónde fue tu parcela? Pues no, no que fue al lado de Juanito, pero si Juanito tampoco no hay su parcela, no se sabe dónde es. No que fue al lado de fulano, no, no, eso no valía. Entonces ellos por necesidad natural como que empezaron a pensar, ¿no? Bueno,
estaba a tantos metros de la orilla tampoco ni el metro era oficial, pero tuvieron que buscar formas de medición y orientación para otra vez restaurar todo el sistema de parcelas y decir, aquí fue de fulano, acá es de este, acá, y otra vez llegar de alguna manera a ocupar el espacio que habían ocupado antes de que lo inundara el río, ¿no? Y esto en algunas partes se hacía frecuente, ¿no? A veces casi todos los años, a veces dejaban unos años y otra vez tenían este problema. Entonces es a ellos a quien se les atribuye que ya empezaban a hablar de esto de los sistemas de información geográfica o de la orientación y la medición, ¿no? Sin embargo, no ha sido la única experiencia, digamos, eh, que la historia registra, ¿no? Se dice que la humanidad también tenía mucha necesidad en saber cuánto mide, primero qué forma tiene, ¿no? El espacio donde vive, ¿no? Y también por una cuestión natural, ¿no? Yo llego a algún sitio y me gustaría pues saber qué tamaño es, llego a vivir a una ciudad y me gustaría saber cuántas calles hay, qué tan lejos está del centro a donde vivo, etcétera, ¿no? O del centro hasta donde termina la ciudad y todo eso. Y así pues los grandes pensadores desde antes de Cristo, ellos ya se preguntaban, ¿no? Y bueno, ya aceptamos de que es la Tierra circular y ahora pues cuánto mide, ¿no? ¿Cuál es su diámetro? ¿Cuál es su radio? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eratóstenes llevó a cabo una primera medida del globo terráqueo, ¿no? Y en función a lo que giraba el Sol, ¿no? Entonces él ya pues tenía cierto entendimiento de las figuras geométricas y él pues puso un palito, digamos, y en función a eso y por el tiempo que el Sol se movía, hizo una aproximación, ¿no? Pero en esos tiempos pues no había que en kilómetros, no había en metro, nada, ¿no? Entonces él hizo una estimación que la Tierra, pues su circunferencia medía 250.000 estadios egipcios. Entonces ya el estadio egipcio sí tenía sus medidas un poco conocidas, entonces ya no había ni que discutir, pues no, ya tantos estadios egipcios mide, y si querías saber exacto, pues anda, mide el estadio egipcio y lo multiplicas por 250.000, ¿no? A nuestros tiempos, ya que se conoce pues milimétricamente cuándo mide la Tierra, se dice que esta estimación fue un 15% mayor que la real, ¿no? Pero ya pues ahora lo medimos nosotros con satélites, lo medimos desde el espacio, ¿no? Pero en ese tiempo pues esa medida pues era muy, muy exacta, por decirlo así, que se usaba en muchos de las, este, del tema diario cotidiano, ¿no? De cuánto medía la Tierra. Bueno, acá hay unas imágenes, espero que lo vean, de lo que hoy es, incluso hoy, cómo es el río Nilo, ¿no? Un río que, pues, como ustedes pueden ver, en cualquier momento se puede desbordar. Y obviamente este es uno de los brazos, ¿no? El río Nilo llega en un delta al mar que, que en sus tiempos, pues, todo esto lo anulaba, ¿no? Ahora, pues, se han construido ya barreras físicas, se han construido muros, barreras biológicas, ¿no? Se han sembrado árboles y es más difícil que se desborde, pero en su tiempo, pues, esto no era así. Pero bueno, miren, ya yendo a nuestro país, no solamente los egipcios, pues, tienen algo de sistemas de información geográfica, ¿no?
Nosotros tenemos nuestras famosas líneas de Nazca, ¿no? Que representan mm, animales en algunos casos, en otros he dicho que representan hasta naves espaciales, que representan hasta extraterrestres, ¿no? Lo que es cierto es que como se haya hecho esto desde la Tierra, desde el espacio donde se haya hecho, hubo que tener algunas nociones de sistemas de información geográfica. Porque esto es tan amplio en el suelo que si uno se para ahí, pues ni te imaginas qué forma tiene, ¿no? Tienes que subir a un avión, a una avioneta y recién ahí distingues, notas la forma, ¿no? Y que de ahí viene a muchas hipótesis, ¿no? Hay algunos que dicen, no, este es un colibrí, por ejemplo, la primera imagen. Yo lo viera o lo veo así y es eso, ¿no? Pero hay otros especialistas que dicen que no, que esto es más bien otro tipo de información, ¿no? Ha llegado a decir que hay imágenes que representan, por ejemplo, al Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas ya se ha determinado que estas líneas pues fueron mucho más antes de los incas y todo eso, ¿no? Y fíjense, y se siguen encontrando, ¿no? Se siguen encontrando imágenes a semejanza del mismo hombre. Eh, sea lo que sea, está demostrado de que tuvo que haber nociones acá por ejemplo, cómo hacerlo, ¿no? Un plano, hubo alguien que tuvo que dirigir, bueno, por acá hagan el surco de amontonar la caliza y todo eso, ¿no? O sea, no es que ya fueron botando por ahí caliza y se hizo, ¿no? Aquí hubo como un trazo, digamos así, ¿no? Y algo más, todavía impactante para la humanidad, por ejemplo, es los pozos en la imagen inferior, los pozos artesianos que los nazcas han construido por allí también, que miren, sacan agua e incluso ahora se saca mucho más con la tecnología, con bombeo. Y estos pozos tienen la cualidad de que no hay competencia entre ellos, o sea, por más que se extrae agua en un pozo X, no es que al otro lo seca, ¿no? Sino que están adentro tan bien diseñados, digamos, eh, los canales subterráneos eh, que siempre hay agua y que ha pasado años y seguirán pasando años y seguirán aportando agua. O sea, como que hay una distribución óptima para los diferentes pozos, sigan aportando agua, sigan dando. Y a las últimas dos imágenes de la margen izquierda, pues es algo ya más misterioso, ¿no? Alguien que lo ve ahí por esos cerros, estas imágenes también que han sido captadas en los últimos 15 años, eh, vulgarmente, como se dice, te loquea más, ¿no? ¿Qué pasó acá? Pasó una máquina, tienen muchos cientos de años, estas formaciones pues en forma de carreteras, como si hubieran ido, etcétera, ¿no? Bueno, es ya es otro tema de los investigadores que ojalá en algunos años nos den una respuesta convincente. ¿Qué pasó por acá? ¿Quién hizo eso? ¿No? Pero a nuestros tiempos actuales es como la rodadura de una gran máquina que pasó por ahí, ¿no? Algunos se han atrevido a decir que es la prueba de naves extraterrestres que han rodado, que se han paseado por ahí. Pero bueno, esto yo quería presentarles para un poco llamarles la atención de que también nuestro país no es ajeno a esto de los sistemas de información geográfica, ¿no? Y así nos vamos a México, los mayas también tienen unas escrituras y unos dibujos, claro, más pequeños que nosotros, pero impresionantes, ¿no? Bueno, acá la diapositiva de que desde Copérnico ya
ya él decía, ¿no? En primer lugar debemos saber que el universo es esférico, ¿no? Y por esto, pues, le costó hasta la vida, ¿no? Como ahí era un choque incluso con la religión católica, ¿no? De que se aceptaba de que todo era creado por Dios y que todavía no se aceptaba bien de que el sistema solar y todos los planetas eran esféricos y el Sol mismo era esférico, sino que era un disco, ¿no? Entonces, eh, y ya se lo toma como antecedente, ¿no? Galileo, por ejemplo, también eh, quiso demostrar, él estaba convencido de que la Tierra se movía y que todos los planetas eran dinámicos, estaba en constante movimiento, ¿no? Y a pesar de que a él la iglesia lo hacía que diga lo contrario, que se retracte, al final él murió diciendo, y sin embargo, se mueve, ¿no? Entonces, es un poco para entender desde qué años ya, desde 1600 por el 42 por allá, ya había una concepción de que la Tierra definitivamente era circular, ¿no? Era esférica, era redonda, ¿no? Bueno, miren, cuando ya se aceptó, porque en realidad no, esto de la información geográfica más que un tema de ciencia pura, de ciencia inminente, era cuestión de aceptar en grandes congresos, en grandes reuniones científicas y técnicas, pues ir poniéndose de acuerdo. Pues miren, cuando ya se aceptó de que la Tierra era redonda o era una esfera, vino la primera necesidad y cómo lo medimos, ¿no? Ya, obviamente ya se conocía pues lo de los grados, ¿no? De que una esfera hay que medirlo en función a grados, ¿no? Y ahí vino el primer problema, ¿no? ¿Desde dónde? Entonces, lo primero que se propuso, pues imaginariamente metámonos al centro de la Tierra y con un transportador, pues empezamos a medir, ¿no? Grado a grado, hacia el norte y hacia el sur, como que ya no había mucha discusión, ¿no? Entonces a esta medida es lo que se conoce como latitud. Entonces se dice que el centro de la Tierra, a lo que se conoce como Ecuador, y Ecuador porque es por ahí por donde pasa la línea imaginaria esta, que divide al norte y al sur, se dijo ahí que sean los 0 grados, ¿no? Si nos vamos hacia el polo norte, pues vamos a llegar a los 90 grados positivos. Y si esto hacemos para la parte inferior, vamos a hablar en grados negativos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación de los países, todo eso, pues ya quedaron al norte o al sur, ¿no? En este caso del paralelo, ¿no? Del paralelo cero. Eh, y bueno, así se aceptó, a pesar de que muchos países querían demostrar que la línea ecuatorial, que el centro de la Tierra pasaba por su territorio, fue en Ecuador y en otros territorios de África donde coinciden pueblos donde pasa la línea ecuatorial, ¿no? Línea imaginaria. El problema más grande, digamos, vino en la longitud ya, donde ahí, pues, todos los países querían ser el inicio
y el fin de la medición, ¿no? Entonces, hasta nuestro país, Perú, presentó su propuesta, ¿no? De que debería ser por Perú, porque ahí fue el Imperio Incaico, todo eso, y que debería por ahí ser la línea que inicie y termine la medición, ¿no? Sin embargo, esto desanimó a muchos países cuando le dijeron, mira, donde pasa la línea ecuatorial y divide una ciudad, por ejemplo, aparte de que va a ser referencia mundial, los que se queden a un lado van a estar, por ejemplo, en día jueves y los que estén al otro lado de la línea van a estar en día miércoles. Porque esto está relacionado con también la medición en grados eh, y con los ángulos, pues con la hora, ¿no? Ustedes pues sabrán si ahorita estamos 8 y tanto de la noche, ¿no? En China están a las 9 de la mañana, ¿no? Están 1 hora, pero, o sea, 13 horas adelante, ¿no? Y no todos estamos en la misma hora, en el momento, en el tiempo atmosférico exactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa ustedes saben que, o deberían saber que están 6 horas adelantados, ¿no? Si acá son las 8, allá son como las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, estas cosas, eh, por la misma naturaleza, pues ya los países se pusieron a pensar en serio, bueno, dijeron hay que buscar una zona donde cruce la menos población posible, ¿no? Y esto lo consiguieron por la parte de África. Sin embargo, en Inglaterra, pues cruza una provincia o un estado que es Greenwich, ¿no? Que coincidentemente ahí en ese sitio también existe un observatorio astronómico muy grande o el más grande de la Tierra en Greenwich, ¿no? En Inglaterra. Entonces, por ahí donde se empezó a poner el punto cero y todas las mediciones que se hicieran hacia el lado este, a la derecha, viéndolo de frente a nosotros, eh, se dijo que era en positivo, pero no hasta los 90 grados, sino hasta los 180. Y por el lado izquierdo, el lado oeste, se debería medir en grados negativos, ¿no? Desde -1, -2 hasta -180. Entonces, este es un poquito para entender en qué se basa los sistemas de información geográfica. Entonces, se basa en una medida, imaginariamente ponernos en el centro de la Tierra y empezar a medir tanto en forma vertical como en forma horizontal a la Tierra en grado. Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar a veces películas, la ubicación del barco, ¿no? Dicen que está a 70 grados norte y no sé, pues 120 grados este u oeste, ¿no? Entonces, a esto está referido, ¿no? Deben saber que la latitud se podría estimar con una buena precisión mediante la observación de los astros, ¿no? Eh, las mediciones se pueden hacer en forma trigonométrica y en función más o menos a lo que, a la proyección de las sombras. Se considera que la Tierra, la circunferencia es de 40.000 kilómetros, 1 grado sobre un meridiano, lo que hace aproximadamente que eh, 1 minuto sea como 111 kilómetros, ¿no? Y un segundo como 1,85 kilómetros la circunferencia, ¿no? Entonces, miren, esto para ciertos profesionales, ciertas personas, por ejemplo, dedicadas a la aeronáutica o dedicada a la, perdón,
a la náutica, a los navíos, vale, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, dicen avanzo 0,5 grados cada hora o avanzo 2 grados, 1 grado. Llevarlo a su equivalente habría que multiplicarlo por los kilómetros que equivalen 1 grado, ¿no? O 1 minuto, o 60 minutos, etcétera, ¿no? Pero esto no se hizo funcional, no era muy entendido para los ingenieros o para nosotros, las personas comunes, que alguien te diga, oye, ¿y qué distancia hay de tu casa al centro de tu pueblo? Entonces tú tendrías que decir, bueno, hay 3 segundos, punto 25, ¿no? 3,25 segundos de arco, ¿no? Entonces como que no era muy, muy entendible para cualquiera, ¿no? Y lo que se hizo o lo que se propuso vino por el lado del geógrafo holandés Gerardus Mercator, ¿no? Entonces él propone hay que a la Tierra de lo que es una esfera, como si lo calcáramos, como si lo hiciéramos en un cilindro, como si pusiéramos una cartulina y lográramos que la forma de la Tierra, de la circularidad, se pase a la forma de la cartulina, luego desdoblamos la cartulina y lo hacemos plano. Y eso es lo que se conoce como las proyecciones. No fue el único, obviamente, pero sí es hoy en día, por lo menos para nuestros países y para muchos otros que estamos cerca de la línea ecuatorial, que se acepta. Entonces, señor, su trabajo se basa en eso, en dibujar de la esfera, hacer un cilindro y luego extenderlo en un mapa, ¿no? Y esto es lo que se conoce como las UTM, que no son más que las Universal Transversal de Mercator, ¿no? Y que muchos ya lo han escuchado o lo van a escuchar, la proyección UTM, ¿no? ¿Y qué es la proyección UTM? Miren, es la medida en metros desde el polo sur hasta el Ecuador, ¿ya? Y para el polo norte, y para el norte, desde el Ecuador hasta el polo norte, en metros. Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, 9 millones, no sé cuántos metros, es esa medida tomando en cuenta desde el punto del polo sur, desde el centro, digamos, del polo sur. Y para el norte también, a partir de la línea, perdón, a partir de la línea ecuatorial. ¿Listo? Y para el caso de la longitud, es a partir de cada meridiano. Aparte, este señor, Gerardo Mercato, puso que su mapa verticalmente se dividía en 60 zonas y cada zona equivale a 6 grados. Entonces nosotros multiplicamos las 60 zonas que él propuso por los 6 grados, pues están los 360 grados, que es la vuelta completa a la circunferencia, a la Tierra. Entonces, desde cada línea que pasa, imaginariamente, obviamente, se empieza a medir en metros también la longitud. Entonces, a eso está referido las Universal Transversal Mercator o las UTM. Pero sí debemos ser conscientes de que estos son modelos matemáticos, o sea que no es una medida exacta de lo que es la Tierra, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, pero si yo lo mido, no sé, así haciendo lo mido a donde estoy ahorita, desde el Polo Sur, mido por la ruta de Chile, por ejemplo, es una medida.
Pero si yo ya me muevo 1 metro más allá, o 10 metros, o 100 metros, ya va a ser otra medida, ¿no? Y que puede variar en varios centímetros o kilómetros, ¿no? Si me vengo por Argentina midiendo a la altura que estoy yo, de repente es otra medida. Entonces, debemos ser conscientes de que lo que más se ha acercado lo que más se ha acercado a los modelos matemáticos es la figura regular, que es el elipsoide, ¿no? Entonces, el elipsoide es, hagamos de cuenta, una esfera achatada, ¿no? Y que es lo que hoy se acepta que es la Tierra, por lo menos matemáticamente. Sin embargo, pues en los últimos años se habla del geoide. Y el geoide ya es un poco más irregular. Ya no se puede hablar de que todo el planeta se ajusta a la misma ecuación, por ejemplo, sino que ya tiene como una papa, ¿no? Ya que tiene sus partes donde está más abultada y otras más plana, etcétera. Y en la figura de la izquierda, frente a su pantalla, está incluso el terreno natural. Entonces, para darse una idea, miren, el elipsoide es una línea tanto perfecta, el geoide ya es una malla media irregular, y el terreno natural es todavía más complicado. Entonces, esto yo les muestro para tomar conciencia de que por más que digamos mi mapa es exacto, mi mapa es, pucha, que lo he hecho con todo el cuidado del mundo, las bases matemáticas de este mapa siempre van a ser aproximadas. ¿Listo? Eh, bueno, acá hay un poquito de matemáticas que se podría medir en función al elipsoide, la ubicación, ¿no? El geoide ya les decía que es una eh, línea que más se acerca a la realidad del terreno, pero que aún así el terreno, pues, natural, es mucho más complicado modelarlo, ¿no? Entonces, se dice que tener un modelo de este tamaño, de precisión, requería computadoras todavía no fabricadas muy potentes, de tal manera que te puedan estimar pues el área, por ejemplo, exacta de la Tierra, ¿no? Entonces, pero los sistemas de información geográfica están basados en el elipsoide y en el geoide, ¿no? De esto, para que los software y todo lo que vamos a ver de acá en adelante funcionen, siempre se habla de los datos, ¿no? El datum, que es la medida, es el parámetro de la Tierra, tanto en forma horizontal como vertical. Entonces no es más que la medida exacta de la forma de la circunferencia de la Tierra, y otros parámetros que se han ido, se han ido definiendo, se han ido aceptando mayormente, y que ahora pues se trabaja con algunas medidas más que exactas, con medidas aceptadas por la mayoría, ¿no? Entonces ustedes también van a escuchar este tema del datum, se dice es del WGS84, ¿no? Ahorita no lo tengo en mente la traducción, pero está referido a las medidas exactas. Y acá una imagen, por ejemplo, de cuando hablamos de los datum, es que si ustedes a la Tierra lo viéramos su centro exacto, eh,
diríamos, por ejemplo, es el puntito verde, entonces todos lleguen a verlo, y es lo que se conoce como el dato geocéntrico, o sea, pero no falta un país, no falta un científico que diga, pero yo vivo en un país como por ejemplo Argentina. Argentina es una pampa, ¿no? Entonces todo eso quiere decir de que no se ajusta mucho este elipsoide concéntrico, su centro, y es cuando se proponen los elipsoides locales, que son eh, un poco varían del centro, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una pequeña imagen. Ojalá este material pueda ser compartido con ustedes, de cómo se medía o cómo se propone medir las coordenadas geográficas, ¿no? Usando el centro de la Tierra. La parte matemática decía que cómo estimar la latitud y la longitud, pues a partir del desarrollo de estas ecuaciones. Bueno, acá la comparación de los esferoides y datum. Entonces, por ejemplo, Clark en 1866 y ya proponía cuánto mide exactamente la Tierra en su momento. Después, en los años 80 fue rectificado, y en el año 84, que es la medida que hoy se acepta, si ustedes se pueden dar cuenta, varía en el cuarto dígito en el eje mayor, perdón, el eje menor con respecto al año 80. Nosotros podríamos decir, pues no es nada, es menos de milímetros que cambian, ¿no? Sin embargo, esto significa en la superficie a veces varios metros y hasta kilómetros de desfase del plano, ¿no? Entonces, a esto hoy se acepta de que el sistema que todos casi debemos tener debe ser el WGS84. Sin embargo, existen mapas, existen instituciones a veces que han trabajado en otra proyección local, como por ejemplo el PESAT 56, que son que tienen otras medidas de los semiejes mayor y menor, y que afortunadamente ahora el software lo hace de una manera automática, ¿no? Pero es bueno entender de qué se trata, ¿no? Entonces, una este, adaptación, digamos así, de una proyección a la que hoy todos aceptamos. Bueno, acá nada más que sus medidas de los elipsoides, más o menos de qué estábamos hablando. Y bueno, aquí una imagen de la Tierra que la NASA lo publicó oficialmente en su página, pero que duró poco tiempo, porque esto trajo, digamos, mucho ruido, por así decirlo, entre los científicos y entendidos en la materia geográfica, de que si la Tierra realmente tenía estas medidas, estas formas, todos los sistemas geográficos estaban en el aire, ¿no? Porque si para un elipsoide, que es una imagen regular, es complicado pues generarle ecuaciones y decir cuánto mide la Tierra y cuál es su orientación. Se imaginan para esta forma de la Tierra, que según la NASA es la real. Entonces, aquí ya no se ajusta, digamos, ningún modelo matemático simple, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser publicado poco tiempo, esto luego fue capturado y fue difundido en las redes sociales. Y lo que hoy se conoce es que más o menos esa es la forma de la Tierra. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar
y sobre eso siempre va a haber correcciones y siempre va a haber parámetros de ajuste de un mapa, por ejemplo, del Perú, con un mapa en otra parte de la Tierra, ¿no? Entonces, yo he querido presentarles, mostrarles esta imagen para que siempre tengamos en cuenta que todo lo que es mapas, planos, todo está referido a medidas aproximadas, a medidas estimadas, a medidas promediadas, si queremos decirle, que no necesariamente son el dato exacto de lo que es la forma y lo que es las medidas de la Tierra. A esto hay que sumarle también de que los continentes pues son fracciones, son fracturas de grandes bloques de terreno que se van moviendo. Pues ahí tenemos las fallas, donde la Tierra, por ejemplo, se va abriendo en algunos casos y en otros se va juntando, ¿no? Se va superponiendo las placas tectónicas. Los sismos, por ejemplo, los terremotos mueven estas placas. Y bueno, el efecto ya sabemos qué pasa en la corteza terrestre, pero también en las mediciones de la Tierra se van variando, ¿no? Por ejemplo, hubo un terremoto de Chile que dicen que movió la placa del continente americano, pues 15 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros diríamos 15 centímetros en una extensión de miles de kilómetros no es nada. Sin embargo, para los sistemas de información geográfica sí es considerable, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Soy Javier Espinosa. Había escuchado acerca de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Bueno, uno de los relatos que más se difunden en cuanto uno está recién aprendiendo sobre esta ciencia, por así decirlo, que fue la primera aplicación la que utilizó una persona en una ciudad para descubrir cuáles son los pozos de los cuales ciertas personas se contagiaban de una cierta enfermedad. Por así decirlo, eso es como un análisis geográfico. Realmente pensaba que esa era la primera aplicación que tenía bueno, este tipo de ciencia, por así decirlo. Bueno, en realidad debemos saber que eh, cada zona, cada ciudad, la aplicación que se le dé a una tecnología, en este caso los sistemas de información geográfica, a veces lo podemos considerar como el inicio, ¿no? Eh, como el que dio la primera pauta. Sin embargo, debemos saber de que cosas como esas en otros lugares se dan, ¿no? Yo les presentaba, por ejemplo, los egipcios, si ustedes buscan en internet y consultan literatura, pues es a los que más se les atribuye, ¿no? El uso de estas tecnologías. Sin embargo, pues ahora hay usos y aplicaciones del SIG que muchas de las veces el mismo que los opera, que los hace, pues dice, no, yo soy yo el que descubrí, ¿no? Eh, el- a veces nos atrevemos a decir el sistema, ¿no? El todo. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta de que ya sobre lo que yo haga, lo que yo invente, ya hubo tecnología, ya hubo trabajo anterior de otros profesionales y a veces son los que ellos se llevan el mérito, ¿no? Eso es lo que yo podría comentarle acerca por ejemplo, esta persona que trató de investigar sobre, tengo entendido, una enfermedad, epidemia, ¿no? Utilizando ya la tecnología del sistema de información geográfica. Bueno, si no tienen, vamos
a la segunda parte y ya de los sistemas de información geográfica, de los SIG en sí, ¿no? Deben saber que los sistemas de información geográfico, pues desde que ya se tomó como ciencia, como algo, un tema, por así decirlo, en serio, han habido muchas definiciones, ¿no? Desde ser un conjunto poderoso de herramientas para colectar, almacenar, extraer, desplegar datos, un sistema para capturar, almacenar, verificar, manipular, desplegar, un sistema de entrada, almacenamiento, manipulación de datos, por ejemplo, hasta el año 1992, eran las definiciones que se habían ido dando de lo que era un SIG. En la actualidad ya se acepta que un sistema es un sistema computarizado que tiene la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos geográficos que pueden ser manipulados y analizados, donde la localización geográfica es la característica más importante. Permite interpretar datos referidos a un espacio terrestre, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que los sistemas de información geográfica lo hace diferente a cualquier base de datos, a cualquier información que yo pueda tener, su ubicación en XY, su ubicación en latitud, longitud, el sistema que ustedes quieran, pero tiene que tener la ubicación. Ustedes pueden tener una data muy interesante de salud, ¿no? De toda una región, de todo el país entero, pero si no tenemos ubicados los centros de salud de donde se extrajo esa información, no se puede trabajar, no se puede hacer un mapa, no se puede hacer una referencia cartográfica de esto, ¿no? Entonces puede ser muy buena información, pero si no tiene la ubicación en cualquiera de sus sistemas de coordenadas, en latitud, longitud, en UTM, no sé, en metros, en PESAT 56, si ustedes lo tienen ubicado ese lugar, sí se puede hacer mapas, se puede hacer información cartográfica. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, se acepta que son hasta 4 los componentes para que el sistema funcione. Y empezamos pues con el hardware, ¿no? Toda la parte física que ahora, bueno, se resume en la computadora. El software, que también es son los algoritmos con los que trabaja. Son toda la base no física que permite manejar esta información. El otro componente importante es la información. Deben saber que si no es todo, pero una gran parte de información ya existe, ¿no? Si yo quisiera los límites del Perú, no es que me voy a ir con mi GPS o me voy a ir a todo el límite, ¿no? Lo que esta información ya existe, hay instituciones que lo trabajan, hay instituciones que lo actualizan, que muchos de nosotros podemos discutir, oye, no está bien, por ejemplo, esta información, pero es la que hay, es la que ha trabajado y es la oficial al final. Entonces, en información también lo contamos. Y luego, pues, viene el usuario, ¿no? Que aunque parezca mentira, es el componente más importante. Pero el usuario, obviamente, capacitado, ¿no? El usuario que permita, o el usuario que se dé el talento de manejar el hardware, operar el software, desplegar la información, trabajarla, presentarla, bueno, la información. Entonces tiene que ser un usuario que esté capacitado y ese es pues el motivo de toda esta reunión. Otros componentes se consideran componentes de entrada. Bueno, esto estaba para actualizar un poco, pues es el tablero digitalizador, el escáner, la computadora misma, cámaras fotográficas, etcétera.
Elementos de salida, pues la computadora, el plotter, la impresora, que es el resultado que hemos trabajado ya y que podríamos mostrar. Bueno, los componentes de un SIG, ya decíamos el equipo o la parte del hardware, el software, la base de datos y el usuario, ¿no? Entonces aquí nada más es un cuadrito de lo anterior que resume esto. La información geográfica, lo que diferencia a los SIG, decíamos, es la necesidad de tener una ubicación en el espacio, una ubicación en la Tierra. Contiene datos alfanuméricos. Las bases de datos de un SIG contienen delimitación espacial en base a cada uno de los objetivos geográficos. Entonces, ya el momento que llegue, cuando despleguemos el software, vamos a ver pues información como puntos, información como líneas y como polígonos, pero tras de eso deben saber que hay algoritmos matemáticos, que hay ubicaciones, que hay números que nos permiten pues visualizar, que nos permiten hacer un mapa exacto, por decirlo así, elegante, un mapa que se concorde con la realidad. A ir continuando ya con la parte final de este blog, de esta sesión. Deben saber de que hay un sinnúmero de programas de software, les decía, para manejar los temas de información geográfica. Algunos ya están tanto extintos porque han sido superados por otras versiones, por otros software, ¿no? Por ejemplo, antes era muy común enseñar primeramente el ArcView, el cual ha quedado incluido, ha quedado dentro de lo que hoy conocemos el ArcGIS, ¿no? Antes el software se quedó como en la versión 3 y bueno, el ArcGIS ya anda por la 10.8, por la 11 me parece ya en beta y es uno de los software más populares, pero tuvo sus inicios como ArcView. Entonces existen una gran variedad de software, ¿no? Algunos software no son libres, otros sí, ¿no? Que los podemos bajar de internet y los podemos manejar en cualquier oportunidad en nuestro trabajo, donde sea, y pues son libres, ¿no? Y los otros pues hay que comprar las licencias, ¿no? Sin embargo, vuelvo a decir, en este caso vamos a utilizar software no libre que se puede obtener en Internet. Bueno, algunas consideraciones adicionales de los sistemas de información geográfico es que las partes de un SIG son la base de datos espacial, sistema de producción cartográfica, sistema para digitalización de mapas, sistema para gestión de base de datos, análisis geográfico, procesamiento de imágenes, análisis estadístico, soporte a veces para la toma de decisiones. ¿Qué operaciones de análisis puedo hacer? Pues acceso y consulta de datos, operación de sobreposición, operaciones de vecindad, operaciones de conectividad. Todo esto no se preocupen, lo vamos a ir viendo. Creo que acá es un tanto de manera general, resumiendo lo que es los sistemas de información geográfica. Los campos de aplicación, les decía que desde las ingenierías hasta las finanzas, logística, gestiones de terrenos, selección de sitios, preparación de emergencias. Hoy cada vez se le encuentra más aplicación. Y en una imagen así, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Ahí lo tienen en la margen derecha de su computadora. No es más que la representación
del mundo real, ¿no? Que puede ser desde una foto, una imagen en 3D, hasta pues lo que es la información vectorial, ¿no? Que son parcelas, calles, direcciones, que son líneas, puntos, que ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Entonces, esto es en como se dice, en una foto, lo que es la información geográfica, lo que vamos a trabajar, y vuelvo a decir, sus aplicaciones cada vez es en muchos más campos, en muchas más áreas. Acerca del tipo de información que les estaba comentando, son hasta hoy la más usada, se habla hasta de un tercer tipo de información, pero lo que hoy más manejamos en los sistemas de información geográfica son dos tipos de información: la información vectorial, ¿no? Y la información raster. La información raster, en otras palabras, son las imágenes que pueden ser imágenes satélite, imágenes tomadas por un dron, imágenes tomadas desde la parte alta, etcétera, ¿no? Y la información vectorial es la representación de lo que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, un río yo lo puedo representar con una línea. Una iglesia yo lo puedo representar con un punto. Entonces, eh, un distrito ya tendré que representarlo con un polígono. Y de tres tipos de información vectorial es como su nombre lo dice, ¿no? Información de este tipo. Mientras que la información raster es la obtenida por instrumentos como por ejemplo puede ser una cámara fotográfica, puede ser un satélite, y que nos dan la forma, nos dan el tamaño, por así decirlo, más exacto. Ahí están los tres tipos de datos vectoriales que son los manejados en estos software, lo que nosotros vamos a ver en el año, ¿no? Los puntos, las líneas y los polígonos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la información vectorial? La información vectorial tiene la ventaja que es una estructura de datos compacta, o sea, ustedes pueden pues tener el mapa del Perú, el mapa de departamentos, de provincias, de distritos, en fin, mucha información vectorial, y cabe fácilmente en un USB, pues su peso, dependiendo de la información que carguen, no, aún así no es muy pesada, por así decirlo. Es eficiente para mostrar la topología, por ejemplo, ustedes quieren mostrar curvas a nivel, mostrar cómo esté el espacio, es muy eficiente. Los límites de los gráficos de identidad son muy aproximados a los mapas, ¿no? Una línea, pues pueden adelgazarlo, pueden engrosarlo, y esta siempre va a ser, pues, mucho más definida que de repente una imagen. Desventajas, pues es una estructura de datos más compleja que el raster. Las operaciones de sobreposición son más difíciles. Es ineficiente para mostrar variabilidad espacial. Entonces, ustedes no podían demostrar fácilmente una carretera que no existía hace 5 años con que ahora existe, ¿no? A no ser que hagan los dos mapas, ¿no? Uno sin carretera y otro con carretera. Ineficiente para la manipulación y realzado de las imágenes, ¿no? La información vectorial que este, nosotros podemos representar puede ser con puntos. Y con esto, ¿qué podemos representar? Estaciones climatológicas, estaciones de aforo, pozos, iglesias, podemos representar escuelas, por ejemplo,
que en realidad no debería representarse con un punto, pero por cuestión de escala, se imagina que nosotros en todo el país nos pusiéramos a dibujar el área de las iglesias, sería lo correcto, pero no vale la pena porque cuando imprimamos el mapa general del Perú y sus iglesias, pues se van a anotar como puntos y a veces ni se van a anotar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para simplificarnos la vida? Pues lo representamos con un punto. Las líneas no es más que la unión de varios puntos, de dos o más puntos, y pues nos sirve para representar ciertas infraestructuras, ciertos detalles naturales como ríos, por ejemplo, curvas a nivel, calles, carreteras, etcétera, ¿no? Y los polígonos, por su parte, pues nos permite representar estados, municipios, suelos, por ejemplo, ¿no? Todo este suelo de acá es arenoso, se me ocurre. Entonces, con un polígono, ¿no? La vegetación misma, las colinas, etcétera. Entonces, eso lo hago con los polígonos. Mientras que la información raster, en grandes o así en palabras sencillas, son las fotografías, ¿no? Son las imágenes que nosotros podemos ver en software como Google Earth o las que podemos ver de manera cotidiana. Para nosotros, la imagen pues es la representación exacta de lo que nosotros fotografiamos, pero para la computadora no es más que una matriz que tiene filas y columnas o hileras y columnas, que tiene unos cuadraditos, llamémosle así, llamados celda o píxel, que estos tienen un valor, ¿ya? Entonces, aparte de tener un largo por un ancho, o tener medidas regulares, tienen un valor. Y este valor, pues es lo que va determinando el color para nuestro ojo humano, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene o qué se puede hacer con estas imágenes? Para la computadora les decía que no son como para nosotros simples visualizaciones, sino son matrices a las cuales yo puedo sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, elevarlos a la potencia. Es decir, con la información que yo tengo de la imagen, puedo hacer cálculos matemáticos. Y sobre esa base que les comento que se puede hacer los cálculos matemáticos, es que han nacido la ciencia de la geoestadística o la geomática, y que es la base de ver posteriormente en los mapas meteorológicos, los mapas de riesgo, los mapas vulnerables. ¿Por qué? Porque es este tipo de información el que nos permite hacer esos ejercicios matemáticos. Y abajo tenemos a, a un ejemplo muy sencillo, muy simple. Si yo tengo dos matrices, tengo dos eh, informaciones de este tipo, yo lo puedo sumar celda a celda, por ejemplo. 4 más 3 7, ¿no? 2 más 4 6. Entonces, de dos imágenes diferentes, yo puedo tener una tercera imagen, producto de algún ejercicio matemático, o pues la transposición, la posición de estas eh, capas, digámosle así. Tiene algunas ventajas como una estructura simple de datos, operación de sobreposición, alta variabilidad espacial, manipulación eficiente, realzada. Algunas desventajas, pues es una estructura de datos menos compacta. Una imagen satélite, por ejemplo, puede llegar a pesar 1 giga.
Entonces eso se requiere pues ya ahora dispositivos que nos permitan pues almacenar esta información, ¿no? Pero imagínense para no ir muy lejos, unos 5, 6, 8 años, pues el disco duro que más capacidad tenía era de 1 giga, ¿no? Y a veces el USB era de unos cuantos megabytes, ¿no? Esta vez, en estos tiempos ya pues eso se ha superado de alguna manera. Hoy en un USB puede llevar unos cuantos gigas, en un disco duro ni hablar. Una computadora completa lo vacías y ahí lo mantienes. La topología es más difícil de representar, a no ser que se note mucho la imagen, pero por ejemplo las curvas a nivel, una imagen ustedes lo pueden ver como si lo vieran a la Tierra exactamente sobre ella, ¿no? Entonces ustedes para que le noten si hay cerros, si hay lagos, si hay, es un poquito más difícil. A eso está referido la topología. La salida de gráficos es un poco menos estética, ¿no? Ustedes pueden hacer la carretera de un punto a otro con las imágenes, pero no es como tenerlo con líneas, ¿no? Eh, a eso está referido un poco la estética de los gráficos. Bueno, el ArcGIS deben saber de que no es un programa, no es un software, sino es una institución. ArcGIS maneja varios tipos de servicios de información. Entonces, por ejemplo, en el gráfico acá, del lado izquierdo de su computadora, dice que el ArcGIS, por ejemplo, maneja un OstenGIS, que es como una página web muy, muy amplia donde pueden hospedar incluso información. A alguien se le ocurre, voy a hacer mi página web de puro SIG. Ahora, ¿dónde lo hospedo? ¿Con quién contrato? ArcGIS tiene ese servicio. Ya, ServerGIS tiene servidores que van actualizándose de imágenes de satélites, servidores de información a las cuales se puede acceder. ¿Ya? RData, información que tiene de todo el mundo, obviamente, y que lo pone a disposición, ¿no? Móvil GIS está referido a software que se puede manejar en aparatos móviles, ¿no? En los celulares, en las computadoras personales, etc. Y el desktop GIS, ahí es donde están los software que nosotros vamos a manejar. El ARINFO, el AREDITOR, ARView, ARReader, ArcGIS extensiones, ¿no? Entonces el que nosotros vamos a manejar es el ArcInfo y dentro de esos el ArcMap, ¿no? Entonces, y yo con esta imagen quería mostrarles de que ArcGIS no es solamente vender software, sino también da otros servicios como hospedar páginas web, te consigue data especializada, obviamente que con pagos diferentes, ¿no? Bueno, el ARC catálogo en realidad ya ha quedado incluido de otro software, pero está basado pues en toda la data, la información que puede manejar ArcGIS y cómo es que lo puede ordenar dentro de la computadora, ¿no? El ArcTools deben saber que los sistemas de información geográfica, el ArcMap, sobre todo el ArcGIS, funcionan en base a extensiones, que no son más que algoritmos, son eh, programitas que han sido creados y que te permiten hacer, digamos, las diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, ahí donde dice clip, esa es una herramienta que te permite recortar los mapas en función a otro polígono, ¿no? O en función a otra información.
Entonces, a eso está referido el ARTools. El AR, el ArcGlobe en realidad es una parte del ArcGIS que ha quedado un poco superada con el Google Earth, ¿no? ¿Y por qué superada? Porque en el Google Earth se va actualizando la información. Sin embargo, deben saber que el ArcGIS tiene el Globe que le permite hacer de repente un modelo de la Tierra, ¿no? O trabajar sobre un modelo y poner cartas nacionales, poner información adicional. El Art Reader, miren, este es un software libre del ArcGIS que pueden bajarlo, que les recomiendo lo hagan, y que les permite mostrar la información. No tiene herramientas para editar, no tiene herramientas para modificar la información, sino simplemente para visualizarlo, colorearlo y mostrarlo. Y este es importante, este Art Reader, tenerlo porque imaginemos en una reunión media oficial, en una reunión, eh, digamos, donde se respeta pues el derecho de autores y todo, ¿no? La primera pregunta que les van a hacer, ¿y cuánto te ha costado el software? ¿Y cómo has obtenido la licencia? Sin embargo, ustedes lo presentan con este Reader, pues no hay ningún problema porque es gratuito y es para justamente eso, mostrar la información. Bueno, el AdSense también ha quedado superado por Google Earth, pero en este software se podía hacer animaciones, se podía hacer como sobrevuelos de la información que se contaba, ¿no? Hoy menos ya se usa eso porque no tiene páginas web muy actualizadas. Bueno, y el que lo vamos a usar de diario, el ARMAP, ¿no? El ARMAP es el software que te permite mostrar la información, te permite trabajarlo, operarlo, etcétera. Y que es en nuestro caso el software con el que más vamos a operar y con el que nos vamos a especializar en lo que es los sistemas de información geográfica. Bueno, acá quería mostrarles lo que les comentaba al inicio, ya hay entendidos, ya hay convenios entre lo que es CAT a SIGI y SIGA-CAT, ¿no? O sea, fácilmente nosotros podemos tener un plano que esté geoubicado y lo trae información, por ejemplo, de CAT, de un plano, yo lo puedo ubicar en GIS, ¿no? Alguien hacía un comentario de eso que había visto y esto cada vez se va haciendo más ágil, ¿no? Ustedes información que tengan en software de su casa, por ejemplo, lo pueden ubicar en un plano eh, de SIG, ¿no? En un mapita. Entonces, esto es gracias a convenios que se han venido haciendo entre estas instituciones de los CAD, de los AutoCAD, con los SIG, ¿no? Con los sistemas de información geográfica. Bueno, esta es una versión que la verdad no tuvo mucho éxito en nuestro país, pero se trata del software portable. Entonces, ustedes pueden tener en el USB el ArcGIS, llegan a una computadora, trabajan todo, cierran el programa, pero no han tenido la necesidad de instalarlo al programa en la computadora, sino simplemente les permite ahí hacer su trabajo, sus ejercicios sin tener que instalarlo. Eh, Eso es lo que yo había preparado como presentación de toda esta primera parte de los sistemas de información geográfica y que bueno, vale la pena para muchos de ustedes que ya han llevado, sí,
como un recordatorio tanto de cómo se fundamenta esto en los sistemas de información y luego cómo, qué información trabajamos y hasta el software en específico que vamos a ir utilizando. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Tengo una consulta. He tenido un curso también más o menos con la Autoridad Regional Ambiental de acá de Amazonas y en una de sus clases se mostró de que el AutoCAD en sí no sirve para los sistemas de información geográfico. No sé por qué lo indican eso o a qué lo está más inclinado. a ver, los AutoCAD en realidad su especialidad es un software de diseño, ¿no? Si ustedes se pusieran a hacer, por ejemplo, el plano de su casa y quieren hacerle mucho detalle, ¿no? El dibujo exacto, por ejemplo, de una puerta, un vano, una ventana, etcétera. Entonces, siempre te van a recomendar, pues, use el AutoCAD, ¿no? Porque te permite trabajar con orientaciones y con medidas, a veces a precisiones de milímetros, etcétera, ¿no? Eh, pero AutoCAD ha desarrollado o ha trabajado mucho lo que es los software de geoespaciados, o sea, que tienen una ubicación en el espacio. Y bueno, es cierto, hay AutoCAD especializados, como por ejemplo el AutoCAD Civil 3D, ¿no? Que trabajan muy similar al sistema de información geográfica y que no sirven para mapas, no sirven si no usamos las coordenadas eh, absolutas, digamos, o sea, las coordenadas que están en el terreno. Entonces yo puedo iniciar a hacer un plano de una casa, por ejemplo, con la esquina inferior derecha que sea de coordenada 0, 0, y de ahí me voy, ¿no? Con 4 metros a la derecha, el primer cuarto, tres hacia arriba, y lo dibujo muy a detalle, pero si yo quisiera ponerlo eso en un mapa, tendría que la esquina ponerle valores de UTM o valores de grados para que yo pueda ubicarlo. Entonces, si yo traigo una foto de ese sitio o una imagen de satélite que coincida, entonces yo no podría asegurar que los AutoCAD no es que no valgan para los temas de información geográfica, sino hay que saber trabajarlos y saber para qué es su utilidad. Esto no quita a decir el ArcGIS es mejor, el AutoCAD es mejor. Son software un tanto distintos, pero que cada vez se está trabajando más en su complementariedad. Muchas gracias. Me despido.